¿Qué tal? Buenos días. Yo soy Constanza Rivera, soy la coordinadora de políticas públicas para la prevención de desastres del CENAPRED y es un gusto para mí participar hoy con la Escuela Nacional de Protección Civil en esta plática que espero encuentren bastante dinámica, bastante puntual y me voy a permitir compartirles la presentación. Muy bien. Entonces, vamos a hablar de la política pública de protección civil y gestión integral de riesgos en México. Entonces, quisiera empezar como por algo más básico para ponernos en contexto. La política se entiende como este arte y ciencia de gobernar, ¿no? Entonces, un poco una definición, Larus, pero lo vamos a dejar ligero. Entonces, la política, como este arte y ciencia de gobernar, tiene ciertos elementos, ¿sí? Está basada en una ideología. La política, las acciones que se realizan para el gobierno vienen de cierta ideología en la cual nos van a decir, bueno, yo pienso que esto es lo mejor como gobernante, ¿no? También es intencional, no es causa de un accidente, no va buscando la búsqueda y el error. Es propositiva en tanto que busca mejorar condiciones de vida de la gente. Y la política ya cuando se aplica a través de diversos instrumentos, ya sean normas, ciertas organizaciones específicas, esquemas de financiamiento y otros que vamos a ver más adelante. Y también la política, el gobierno debe estar basado en una planeación, programación de acciones, ¿no? Entonces, un poco entrando a este tema de qué es la política. Después, del lado derecho, podemos ver este tema, ¿no? O sea, lo público y lo privado, ¿ok? Vamos a definirlo también desde la perspectiva legal, porque, bueno, hay una serie de definiciones, hay muchos autores que nos hablan de que hay definiciones, qué es lo público, qué es lo privado, incluso hay personas que sostienen que se dan muchas esferas con muchas escalas de gris sobre qué es público y qué es privado. Pero para efectos de esta plática, nosotros vamos a considerar que lo privado refiere a las relaciones que se dan entre los individuos, ¿sí? Entre las personas. Y lo público lo vamos a hablar desde la perspectiva que son las relaciones del Estado, la nación, con los individuos y los vínculos de los individuos con la sociedad en la que viven. Entonces, esta esfera en que comprendemos que como sociedad nos relacionamos unos con otros y nos relacionamos también con nuestro gobierno para implementar las políticas que el gobierno determina como parte de esta ciencia de gobernar, esta es la esfera pública. Entonces, ¿qué pasa con la política pública de protección civil en México? Bueno, ya se comentó en la plática del ingeniero Guevara que el desarrollo de la política pública de protección civil en México se da en los años 80, debido a la desafortunada ocurrencia de una serie de desastres, por supuesto los sismos de 1985, pero también la erupción del volcán Chichonal y la explosión en la gasera de San Juan Ixhuatepec. Entonces allí, de pronto la sociedad empieza a reconocer que existe un problema, ¿no? Y un problema que trasciende al ámbito de lo privado, de ya no es nada más mi problema o mi problema de mi relación con otra persona directamente, sino que ya nos afecta como grupo, como sociedad. Entonces, en ese momento, este problema, considerando que sus efectos son muy, muy amplios y afecta a muchas, muchas personas y produce insatisfacción en la ciudadanía, este problema ya se empieza a reconocer políticamente como un problema público, ¿no? O sea, como un ejemplo podemos decir, bueno, el divorcio. Muchísimas personas se divorcian, ¿no? Creo que ya ahorita el número va por el 50% de las parejas se divorcian.
Y si lo vemos de un tema estadístico, sí podemos decir, oye, 50% es mucho. Pues sí, pero ese no es un problema público, ¿no? A pesar de que sí es muy elevada la tasa de divorcios, no es algo que esté reconocido políticamente como público. Cuando un problema en específico se reconoce por una nación como un problema público, este problema pasa a formar parte de una cosa muy bonita que todos conocemos como la agenda, ¿sí? La agenda pública, la agenda política, es lo que da paso a los cambios normativos e institucionales que permiten implementar una política pública, como ya se comentó, ¿verdad? A raíz de los sismos de 1985, se hizo una Comisión Nacional de Reconstrucción que tuvo diversos subcomités, entre ellos el Subcomité de Prevención y Seguridad Civil. Entonces, este comité se abocó a realizar un diagnóstico de este problema público, ¿sí? Y para este diagnóstico, si ustedes leen las bases, las completas, ahí pueden ver cómo fue que se abordó este diagnóstico, esta perspectiva de qué se iba a implementar, cuáles eran los problemas y cuáles eran las potenciales soluciones. Se hicieron cientos de reuniones, cientos, y se tuvo participación del gobierno, sí, pero también de la sociedad, de académicos, de investigadores, de asociaciones civiles, y todo esto permitió generar las bases del sistema nacional. Ellos hicieron su diagnóstico y determinaron que este era el camino a seguir, que esto iba a ser el mecanismo gubernamental que se iba a establecer para atender el problema público de la vulnerabilidad ante los desastres. Entonces, entrando a este tema, la política pública tiene, por supuesto, un aspecto normativo e institucional. Las políticas públicas de la nación deben de tener un sustento legal que permita que trasciendan a lo largo del tiempo. Las políticas públicas, cuando trascienden las administraciones, estas deben estar en las leyes para que tengan una continuidad, para que tengan un desarrollo en el marco de la planeación que cada autoridad haga y que cada gobierno realice. Específicamente, la protección civil está normada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde se le da esta facultad al Congreso para expedir leyes que establezcan las bases para que la Federación, las entidades y los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México coordinen sus acciones, ¿sí? Entonces, es bien interesante notar esto porque la redacción de la Constitución no es como casualidad que diga coordinen sus acciones. La protección civil y el sistema está concebido, esta política pública está concebida normativa institucionalmente como una coordinación de acciones diversas. Entonces, porque el Congreso tiene esta facultad, expide la Ley General de Protección Civil el 6 de junio de 2012. Entonces, ¿qué nos dice la ley? La ley dice que la organización y la prestación de la política pública de protección civil corresponde al Estado, o sea, el Estado entendido como la nación mexicana, todo el país. Y el Estado debe realizar esta organización y prestación de política pública por conducto de la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones. Entonces, sí es bastante interesante ver cómo sí en la ley está prevista la existencia de esta política pública y a quién le corresponde implementarla. También lo mencionaba el ingeniero Guevara, de pronto podemos decir, bueno, es que la política pública de protección civil, pues es tema de protección civil. La implementación y prestar esta política
es tema de todos los integrantes del Sistema Nacional de Protección Civil, que estamos viendo del lado izquierdo de la pantalla. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo es que todas estas autoridades deben prestar la política, ¿no? Deben prestar este servicio público, deben atender el problema público que le da origen a esta política? Pues hay principios que también están en la ley. Y el primero nos habla de proteger la vida, salud e integridad, y por supuesto cualquier autoridad, sin importar si sea directamente de protección civil o no, debe proteger la vida, salud e integridad de la población, ¿no? Lo vemos ahora con el tema de la pandemia. Por supuesto que no fue un tema que fue liderado por Protección Civil como tal, sino por las autoridades en materia de salud, porque ellos también tienen esta misión de proteger la vida, salud e integridad de las personas. El segundo se refiere a que debemos ser muy prestos y muy eficientes en prestar el auxilio a la población. Entonces, no nada más las autoridades, por ejemplo, federales, prestan el auxilio. De hecho, el auxilio, la prestación del auxilio ante un evento corresponde originalmente a los municipios. Y ya así se rebasa la capacidad de respuesta del municipio, entonces entra el Estado. Y solo cuando se rebasa la capacidad de respuesta del Estado, entonces ya entra la federación. Entonces, pero esto no implica cualquier autoridad que tome conocimiento de una situación de auxilio y se encuentre en la posibilidad de brindar este apoyo, esta prestación de auxilio, debe realizarlo. Y esto nos lleva a cómo se deben realizar las labores, no solamente en la prestación del auxilio, sino en todas las etapas de la gestión integral del riesgo. La política pública de protección civil debe prestarse en condiciones de subsidiariedad, complementariedad, transversalidad y proporcionalidad. La subsidiariedad es este principio que les estaba diciendo hace un momento. Existe una situación, entonces la primera autoridad que entra es el municipio, si se rebasa, entra el Estado y si se rebasa, entra la federación. Esto significa que la acción es subsidiaria, ¿sí? Es complementaria. ¿Por qué? Porque por eso somos un sistema. Y el riesgo y los desastres son condiciones muy complejas, que no nada más son una tarea de protección civil. Entonces, por eso las autoridades de protección civil debemos actuar de una manera complementaria. La política es transversal porque, de nuevo, el riesgo es complejo, el desastre es complejo y existen acciones que se deben realizar por parte de todas las dependencias, ¿no? O sea, ustedes, por ejemplo, ven el sector turismo. El sector turismo tiene, su atribución está directamente vinculada con fortalecer el turismo. El turismo es una actividad económica muy importante para el país. Nos provee de muchísimos recursos y constituye el sustento de muchas personas. Pero cuando uno está desarrollando complejos turísticos o cuando uno está desarrollando zonas turísticas, debe considerar el riesgo de desastres. O sea, no por el hecho de decir yo soy sector turismo y a mí no me toca la protección civil o la GIR. Sí, nos toca a todos. De hecho, el sector turismo ha hecho pláticas muy padres de la vinculación de turismo y gestión integral de riesgo, ¿no? Entonces, esta parte por eso es transversal. La gestión integral de riesgos es transversal porque forma parte de las diferentes esferas de actuación del gobierno y es proporcional también, ¿no? A veces nos pasa mucho en Senapred que se requiere nuestro apoyo para diversas cuestiones. Y la cosa es que Senapred también tiene solamente pues cierto presupuesto, ¿verdad? Y tiene solamente cierto alcance. Entonces las tareas que se asignan a las diferentes dependencias en lo municipal, lo estatal y lo federal, pues deben ser proporcionales también a sus capacidades y sobre todo deben ser adecuadas conforme a sus atribuciones. Entonces, por eso está el principio de la proporcionalidad.
Después, cuando hablamos de publicidad y participación social, también ya lo hemos comentado, es súper importante reconocer el papel que tiene la sociedad, la persona, en el marco del sistema nacional. Finalmente, las decisiones y las acciones que nos llevan a los desastres, la construcción del riesgo, no solo se puede dar por parte de autoridades, sino es una condición social. Y por ello debemos incidir y buscar que la sociedad se reconozca como parte de estas acciones y participe en la protección civil, estableciendo así una cultura de la protección civil. Ahí Enrique siempre dice que más que establecer una cultura de protección civil es integrar la protección civil a nuestra cultura, ¿no? O sea, necesitamos que estas acciones de buscar cuáles son los riesgos, de si yo voy a comprar una casa, bueno, voy a consultar el Atlas, ¿no? ¿De dónde está? ¿O qué tipo de riesgos están? O voy a preguntar, oye, ¿en qué año se construyó? Oye, ¿de qué año es tu último dictamen? ¿No? Que forme parte de la manera en la que hacemos las cosas, ¿no? O sea, esto es, es indispensable para que entonces la sociedad tenga una participación activa y las comunidades se vuelvan más resilientes. También debe existir una corresponsabilidad entre sociedad y gobierno. ¿Esto de qué nos habla? Bueno, evidentemente, cuando hay alguna acción que se debe realizar, no todo corresponde a la esfera gubernamental, ¿sí? Y también la sociedad y las personas deben hacerse responsables de las cuestiones que son de su ámbito privado y que le tocan mantener, revisar, construir y todas estas cuestiones, ¿no? Y por supuesto todo esto y todas las autoridades, y yo creo que todas las personas deben conducirse en un sentido de honradez y con respeto a los derechos humanos. Entonces, en la ley general, estos principios de actuación son los principios de actuación de las autoridades de protección civil, que son las que estamos viendo ahí en la pantalla. Nada más, en la ley se mencionan las del ámbito federal, pero recordemos que como esto viene de una ley general, esta misma composición debería estar retomada en las legislaciones estatales y por tanto estos mismos principios deberían estar replicados en las diversas leyes de los estados con este mismo sentido. Entonces, en lo normativo institucional de nuestra política, tenemos una Ley General de Protección Civil, que no me voy a detener tanto aquí porque yo creo que Enrique ya lo explicó muy bien. La diferencia entre esta ley de 2012 contra la del 2000 fue que se agregó el concepto de gestión integral de riesgos, se previó la participación de las autoridades de los sectores privado y social, se definieron estos principios de actuación que les comentaba, se establecieron las prioridades de las políticas públicas de protección civil, el Comité Nacional de Emergencias y la Escuela Nacional de Protección Civil. Entonces, como esto ya lo platicamos bastante, igual allí lo dejo. Entonces, también en el aspecto normativo institucional, existe una serie de leyes y de reglamentos y de lineamientos y de manuales que le dan forma, que le dan un sustento a esta política. Uno no puede hablar de que hay una política pública cuando no hay ninguna ley que la prevea y cuando tampoco hay ninguna institución que la realice o que tenga la facultad de realizarla, ¿sí? Existen leyes que van normando los diferentes sectores, el sector de la protección civil, el sector de los asentamientos humanos y el ordenamiento territorial, el sector turismo, el tema de cambio climático, la educación, la salud, vamos, existen todos estos sectores que tienen sus leyes específicas. Después existen las disposiciones que son funcionales, que establecen estas atribuciones específicas dentro de los sectores, ¿sí? Por ejemplo, en el sector protección civil, tenemos a la Coordinación Nacional de Protección Civil, a la Dirección General de Protección Civil,
a la Dirección General para Gestión de Riesgos, o sea, hay diferentes áreas y está el CENAPRED también. Entonces, el CENAPRED tiene una disposición específica que le dice, a ti te toca crear, promover y gestionar políticas públicas. A ti te toca conducir la Escuela Nacional de Protección Civil. A ti te toca. O sea, vemos, esto es más las funciones. Y después están los aspectos organizacionales, porque ya estando dentro de CENAPRED, que te dicen, bueno, a ti, CENAPRED, te toca conducir la Escuela Nacional de Protección Civil. Sí, pero en la Escuela Nacional de Protección Civil hay diferentes plazas. ¿Qué le toca hacer a cada una de esas plazas? Uno no puede nomás crear plazas porque sí. Las plazas tienen un propósito que se debe de cumplir, ¿no? Y eso está en los manuales de organización, ya sean generales o específicos, ya dicen, a ti, Enrique, que eres el director de la Escuela Nacional de Protección Civil, a ti te toca hacer esto. A ti, Constanza, que eres coordinadora de políticas públicas, a ti te toca hacer esto. ¿Vale? Entonces ahí podemos ver cómo todo esto va desde un ámbito muy, muy general, ¿no? Donde están las leyes generales, que te van a hablar, que los principios, que las acciones orientadoras, que lo que se busca, y después te vas a lo funcional, en donde ya dice, bueno, a CENAPRED le toca esto, a la SEP le toca esto, ¿sale? Y ya después te vas a lo muy, muy específico que ya son los manuales. Sí, a Constanza le toca esto y a Fernanda le toca esto. Entonces, esa es un poco la distribución del aspecto normativo e institucional que forma la política pública de protección civil. Entonces podemos ver que todos, o sea, tenemos misiones específicas que vienen de nuestras leyes sectoriales perdón, de nuestras leyes generales y de nuestras atribuciones. Y todos los que somos autoridades en protección civil o integrantes del SINAPROC, encontramos este punto de contacto en la reducción del riesgo de desastres, ¿sí? A través de todo este entramado normativo e institucional que le da una forma, le da una aplicación a la política, si tan solo existiera la ley. Y luego no tenemos ninguna dependencia encargada de hacer nada para cumplir, no podemos hablar de que tenemos una verdadera política pública, ¿no? En los estados también, por supuesto, como entendiendo que el SINAPROC es este sistema integral que se conforma por todas estas relaciones, métodos funcionales, sinergias, estrategias que establecemos entre los diferentes órdenes de gobierno y entre las diferentes dependencias. En los estados también se tienen leyes de protección civil que en términos legales deben de estar alineadas a los principios que establece la ley general. Entonces, podemos ver que desde los 90s, desde 1992 hasta el 2000, en prácticamente una década, todo el país legisló en materia de protección civil, lo cual es un aspecto muy, muy positivo. De hecho, la normatividad en México es de las más avanzadas en Latinoamérica, conforme a un índice que les voy a platicar después, pero nos va bastante bien en el tema, en el aspecto normativo institucional. De manera general, se ha estimado por parte de evaluaciones que se han realizado por la OCDE o por la propia Auditoría Superior de la Federación, que nuestro aspecto normativo institucional es bastante claro, ¿no? Entonces, bueno, ahí más adelante podemos platicar de los otros aspectos. Como parte también de este aspecto normativo e institucional está la Planeación Nacional del Desarrollo. Entonces, a mí me encanta esta definición, que de hecho está en la Ley de Planeación, que te dice que esta planeación es una ordenación racional y sistemática de acciones que tiene como propósito la transformación de la realidad del país. Las políticas públicas no son una ocurrencia de un momento. Entonces,
son acciones deliberadas, calculadas, que están basadas en el conocimiento, y por ello es que tiene esta funcionalidad de buscar la transformación de la realidad del país. ¿Sí? Las acciones pequeñas, muy focalizadas, que tienen un propósito a lo mejor pequeño, pues bueno, en algo contribuirán, pero si no existe una planeación, una concatenación de todos estos esfuerzos por muchas personas y muchas autoridades por mucho tiempo, no se da este propósito de la transformación del país. Entonces, ya desde el 2001, en la Planeación Nacional del Desarrollo, se incluye el tema de la protección civil. Y es bien padre cómo podemos ver esta evolución de la que comentaban anteriormente. O sea, en el 2001, el objetivo 5 del PND te decía que había que fomentar la capacidad del Estado para conducir y regular los fenómenos. Entonces, podemos ver cómo poco a poco y ahora en nuestro programa sectorial de la Secretaría de Seguridad ya se busca fortalecer la gestión integral de riesgos para construir un país sostenible, seguro y resiliente, ¿no? Entonces sí podemos ver que hay un cambio de mentalidad en todos estos años. Estamos hablando de programa sectorial que es 2019-2024, ¿verdad? Y todo esto también conforme a la ley de planeación, también se debe tomar en cuenta para la elaboración de los instrumentos de planeación estatal y municipal. Entonces, justamente el aspecto de la planeación nacional es vital para el desarrollo de la política pública en lo largo del tiempo, ¿vale? Entonces, bueno, esto fue el aspecto normativo institucional de la política pública de protección civil. Y GIR, que es cómo está compuesto, ¿no? Evidentemente tenemos leyes que le dan sustento y dirección a la política y también tenemos instituciones que tienen atribuciones que específicamente le dan vida también a esta política con una serie de acciones en los diversos sectores. Y también tenemos una planeación nacional de desarrollo que está orientada a fortalecer la gestión integral de riesgos y que a lo largo del tiempo, ¿no? Hablamos de 20 años, se ha mantenido de alguna manera constante y orientada por estos principios rectores de reducir el riesgo de desastres. Entonces, en el aspecto presupuestal, les compartí un documento en el que la auditoría, en una evaluación que hizo ya hace mucho tiempo, consideró que el presupuesto está disperso y no existe una categoría programática específica, y no se tiene en unos programas presupuestales definidos exclusivamente para las acciones de protección civil. ¿Y esto por qué lo dice la auditoría? Bueno, porque existe a nivel federal un programa presupuestario que se llama N001, que es el de coordinación del Sistema Nacional de Protección Civil. Ahora bien, no todas las dependencias y entidades reciben recursos de este programa presupuestal, ¿no? O sea, que un programa presupuestal, vamos a pensar que es una bolsita de dinero, ¿no? De presupuesto, que está etiquetado específicamente para un fin, ¿no? Entonces, esta bolsita de dinero, que es para coordinar el sistema nacional, no es que le dé recursos a todas las dependencias de manera transversal, ¿sí? A eso se refiere un poco el estudio que compartí para la lectura, aunque este programa presupuestal específico sí está completamente regulado en el PEF y otorga recursos a diversas instituciones, a la Coordinación Nacional, a la Dirección General de Protección Civil, al CENAPRED, a la Dirección General de Vinculación, Innovación y Normativa de Protección Civil, y nos da la suficiencia de recursos para realizar nuestras labores, ¿no? Todo el recurso que está etiquetado en el PEF
tiene una cadena de alineación y se alinea con la planeación nacional. Por eso es muy, muy importante ver cómo se va desarrollando todo este esquema, ¿no? Tenemos en la Constitución la disposición y luego hay una ley que te dice cómo lo debes orientar y luego hay una dependencia o dependencias específicamente encargadas de ese tema y existe también una suficiencia presupuestal que está específicamente alineada con esa acción, ¿sí? Entonces, cuando estamos hablando de una política pública, la política pública tiene presupuesto, ¿sí? Y esta es la manera en la que podemos ver cómo está el presupuesto para ciertas dependencias. Claro, por ejemplo, este programa, aquí hay otro programa presupuestario que se llama Atención de Emergencias y Desastres Naturales. Que los desastres no son naturales, ¿eh? Pero bueno, eso es, así se llama. Pero está, la unidad responsable es la Comisión Nacional del Agua. Entonces, ahí ya tenemos otro programa presupuestario que también incide en la política pública de protección civil y que también se destina a la reducción del riesgo de desastres, ¿no? También tenemos otro programa, el Fondo de Prevención de Desastres Naturales, que así se llama, ¿no? Y también está a cargo de la Unidad de Política y Control Presupuestario. Esa es una dependencia de la Secretaría de Hacienda, ¿sí? Entonces, cuando la auditoría te dice, es que no hay un solo programa, pues no. O sea, existe un montón, pero muchísimos programas presupuestarios que de alguna manera u otra están conectados con el propósito de la protección civil y la reducción del riesgo de desastres, pero no necesariamente son el mismo, ¿sí? Entonces, aquí, o sea, hay otros programas, ahí hay una serie de programas que se los dejo, pero aquí un poco la idea es decir, bueno, ¿cuál es la desventaja de que no exista una clasificación presupuestal específica para la GIR? O sea, que no hay una manera rápida de decir en la cuenta pública rápido, se gastó tanto, ¿sí? Porque hay que estar buscando específicamente cada uno de los programas presupuestarios que incidieran o pudieran incidir y pues estar sacando la cuenta, ¿no? Entonces, pero finalmente sí existen una serie de asignaciones presupuestales mediante diversos programas a muchísimas instituciones que contribuyen a la protección civil. Entonces, presupuestalmente sí existe un programa específico y una serie de programas presupuestales de diversa naturaleza que también contribuyen, ¿no? También es bien importante, o bueno, quiero tomar este momento para comentar, se llaman así los programas, ¿no? Desastres naturales. Ese es el nombre que les puso en su momento, pues Hacienda, hace muchos, muchos años, pero pues ahora ya hemos entrado a la parte en la que todos estamos de acuerdo en que el desastre no es natural, el fenómeno es natural, sí, pero el desastre es el resultado de una serie de decisiones, ¿sí? Entonces, hay una manera en la cual sí se puede determinar a nivel presupuestal, como de manera rápida o transversal, y esto es cuando tú tienes un anexo presupuestal específico. Este que les estoy presentando aquí es un pedacito del anexo transversal que se llama Recursos para la Adaptación y Mitigación de los Efectos del Cambio Climático. Entonces, si ustedes entran aquí y ven, dicen, ok, ¿quién recibió recursos para adaptarse y mitigar efectos del cambio climático? Pues agricultura, comunicaciones y transportes, la SEP, salud, marina, y la lista sigue. Y esto sí, cuando tú revisas la cuenta pública, tú puedes ver rápidamente, perdón, cuando revisas el presupuesto de egresos, tú puedes ver rápidamente cuántos recursos se están otorgando para
este propósito específico, ¿vale? Pero esto no lo tenemos para el GIR. Sí lo tenemos para el tema de adaptación y mitigación del cambio climático, que también es un componente de la GIR, ¿no? Entonces, bueno, presupuestalmente sí existe un poco más de desorden, le vamos a decir. Pero la cuestión aquí de centro es que sí existen programas presupuestales que específicamente están destinados a acciones que directa o indirectamente permiten la aplicación de la política pública, la realización de la política pública de protección civil por parte de las autoridades. En los presupuestos estatales también pasa lo mismo. Existe una serie de programas presupuestales de las diferentes autoridades y pues sí se tiene un poco que hacer este ejercicio a mano, digamos, de revisar cuánto se destina para la protección civil o la reducción del riesgo de desastres. Otro elemento importante que tiene la política pública de protección civil y las políticas públicas en general deben tener, además de un marco normativo, institucional, o sea, todas las políticas han tenido lo que hemos estado viendo desde el principio, ¿no? Tienen un problema público que está detectado, que está aceptado políticamente como público, forman parte de la agenda política y después se traducen en la construcción de esquemas, estrategias que tienen un marco normativo, que tienen instituciones, que tienen las pensiones para llevarlo a cabo y que además tienen una asignación presupuestal para realizar estas funciones. Entonces, todo esto pretende atender al problema público que le dio origen a esa política. Y después toca evaluarse, ¿sí? Todo aquello que no se evalúa, no podemos decir que es política pública. Y la política pública, para ser legítima, debe forzosamente entregar resultados que te digan que efectivamente sí está sirviendo a la población, ¿sí? Entonces, para evaluar la política pública de protección civil existen una serie de instrumentos también, ¿no? No hay una evaluación única porque hay muchos aspectos que se pueden evaluar de una política pública. Entonces, empezando, vamos a ver la matriz de indicadores para resultados, que es un mecanismo para la evaluación presupuestal. Ahorita estábamos platicando, bueno, hay un programa presupuestal que se llama N001. Ah, bueno, ese programa presupuestal y todos los programas presupuestales tienen este mecanismo de evaluación que se llama MIR. La MIR te establece ciertos objetivos, ciertos indicadores a los que tú tienes que ir dando cumplimiento a lo largo del ejercicio fiscal, ¿sí? Esta es una manera de evaluar si el presupuesto que se te asignó en este programa presupuestal, efectivamente tú lo estás usando para cumplir las acciones para lo cual te lo dieron, ¿no? Entonces, es uno de los mecanismos desde el ámbito presupuestal. También, obviamente, cuando hablamos de la planeación nacional, pues tenemos un programa sectorial. Y en este programa sectorial, el objetivo prioritario 5 nos dice hay que fortalecer la GIR para construir un país sostenible, seguro y resiliente. Los programas sectoriales, todos, y ustedes pueden buscar el programa sectorial de comunicaciones y transportes, el programa sectorial de seguridad, el programa sectorial de la SEP, de salud, todos traen indicadores. Todos esos programas, la planeación nacional se hace con ciertas metas y objetivos. Y por lo tanto, para estas metas y objetivos se crean indicadores que nos van a decir cómo estamos en el cumplimiento de las metas. Uno no puede decir, pues estoy haciendo todas estas cosas y luego, ¿cuál es el resultado o qué? No lo estoy midiendo. Bueno, tú podrás estar haciendo lo que tú gustes, pero no estás haciendo
política pública. Si la política pública se mide, se evalúa, porque eso es lo correcto, lo responsable y lo ético. Que estemos viendo que todas las acciones que realizamos como autoridades tengan un impacto. Si no, hay que modificar la política, ¿no? Para eso sirve la evaluación. Bueno, todos los programas sectoriales, todos tienen sus propias metas e indicadores que nos van a decir cómo se están cumpliendo las metas que se plantean en la Planeación Nacional del Desarrollo. A nivel estatal, se replica también de la misma manera porque conforme a la ley de planeación, los programas estatales deben de estar alineados con los federales y también los municipales, a su vez con los estatales, ¿vale? Luego, otra herramienta que hacemos en el CENAPRED con la participación de muchas dependencias y entidades que nos hacen llegar muy amablemente, les agradecemos información, es el Índice de Gobernabilidad y Políticas Públicas. Este índice es una metodología del Banco Interamericano de Desarrollo que consiste en una serie de condiciones, o sea, el IGOP sirve para medir esta serie de condiciones legales, institucionales y presupuestarias que permiten que se implemente la GIR en un país, ¿sí? Entonces, ¿para qué nos sirve esta evaluación? Pues para que podamos identificar los vacíos en el marco jurídico, institucional y presupuestal para focalizar esfuerzos. O sea, yo no creo que nadie, ninguna autoridad y además de ninguna parte del mundo te va a decir, a mí me sobra el dinero para cumplir con mi labor, ¿no? Entonces, finalmente siempre estamos en la necesidad de establecer prioridades. Entonces, este tipo de herramientas te ayudan a establecer estas prioridades de política pública para que tú atiendas en tu estado o en la federación lo que aquí sale, ¿no? Entonces, ¿qué evalúa el IGOP? El IGOP son 241 indicadores, son bastantes, ¿no? Algunos de ellos nos van a preguntar sobre el marco normativo, ¿no? Cada indicador, vamos a decirle muy llanamente, si hay economistas aquí, no me maten, muy llanamente las preguntas, ¿no? Esto es un cuestionario con 241 preguntas. ¿Tu ley está publicada? ¿Está vigente? ¿No? Eso nos van a preguntar en el marco normativo. ¿Tu ley prevé la gestión integral de riesgos? En protección financiera nos van a preguntar, ¿tienes leyes que establezcan la obligatoriedad de que tengas fondos para prevención y para recuperación y para la atención de los desastres, por ejemplo? Para la recuperación y construcción nos van a preguntar, ¿hay leyes, lineamientos, reglamentos de cómo debe ser el proceso de recuperación y reconstrucción? Igual para los demás, ¿no? Preparación del auxilio, prevención de riesgos, identificación de riesgos. En la parte, por ejemplo, de identificación de riesgos, los indicadores van a preguntarte, todas las dependencias realizan identificación de riesgos en el marco de sus atribuciones. La identificación de riesgos tiene estas características y con todo esto, llenando todas estas preguntas y teniendo la información, podemos hacer una evaluación, ¿no? De cómo estamos en lo normativo e institucional, ¿no? No estamos hablando aquí de las acciones que se realizan, esto es qué dice la ley y la institucionalidad. Entonces, en México, en la última evaluación que hizo el CENAPRED, podemos ver que tenemos una calificación pues muy avanzada, ¿no? De 80 o superior en todos los componentes, con una salvedad. Esto no quiere decir que no se hagan los procesos de recuperación y reconstrucción o que no sean eficientes, ¿eh? Ahí sí hay que tener cuidado con esa distinción. Aquí nomás decimos que no está plasmado en una ley o en un reglamento obligatorio.
porque a veces una autoridad, como todos sabemos, puede ser excelente en su trabajo, desarrollar un trabajo magnífico y profesional, pero al final depende de que esa autoridad esté allí, ¿sí? Entonces, la cosa de que estas acciones vinculadas con la política pública estén plasmadas en las leyes es la búsqueda de la continuidad, ¿sí? Por eso es deseable que poco a poco las leyes se vayan perfeccionando y que haya reglamentos y que haya alineamientos que tengan los mejores estándares para la gestión integral de riesgos. También, por ejemplo, existe evaluación del IGOP a nivel estatal. Y bueno, pues en la Ciudad de México, porque yo aquí vivo, ¿no? No por ningún motivo en particular. Entonces tenemos que la Ciudad de México tiene un nivel muy apreciable también y tiene unas capacidades hasta la última evaluación, que también esta evaluación ya se va a actualizar porque la última fue de 2013. Pero podemos ver que existen diferencias marcadas entre algunos componentes y quizá unas áreas de oportunidad también muy relevantes en otro. Pero esto finalmente no es, o sea, el IGOP no pretende ser un ejercicio para exhibir nada, pretende ser una herramienta, pretende ayudar, que ustedes vean eso, las autoridades vean eso, la sociedad vea eso y diga, aquí es donde me tengo que concentrar, ¿vale? Entonces, este es el IGOP. Y luego tenemos otro índice que se llama Índice de Gestión de Riesgos, ¿no? El IGR. El IGR es este índice que tiene componentes que buscan caracterizar el desempeño de la gestión integral de riesgo. Es decir, el IGOP te dice cómo está tu norma, cómo está tu ley, cómo está de la parte de la política que nos habla del marco legal e institucional, cómo estás. Pero también está la implementación de la política, las acciones específicas que se desarrollan. Eso mide el IGR. El IGR no considera si lo tienes en la ley o si nada más lo realizas o si es un manual. El IGR quiere saber en campo, en territorio, cómo estás o en qué nivel estás de cuatro componentes que se determinaron también basados en una metodología del BID, que son la identificación de riesgos, la reducción de riesgos, la atención a emergencias y la protección financiera. Entonces el IGR tiene, cada uno de estos cuatro componentes tiene cuatro indicadores. Entonces aquí vamos a buscar información de, por ejemplo, en la identificación de riesgos, si cierto estado o cierto municipio cuenta con un inventario sistemático de desastres y pérdidas. No importa que en su ley específica no diga específicamente que debe tener el inventario o no, la cosa es, ¿lo tiene o no lo tiene? ¿Y a qué nivel de desarrollo lo tiene? ¿Tiene ahí algunas cosas o tiene un inventario súper sistematizado que trae toda la información, ¿no? Y así, por parte de los cuatro componentes para cada uno de estos indicadores, pero en el IGR estamos buscando la acción, lo que se hace. Por eso, una parte muy importante de la aplicación del IGR es la evidencia, ¿sí? Cuando, cuando uno está revisando IGOP, yo tomo la ley y si la ley lo dice, se cumple, porque ese es un aspecto normativo, el institucional. Pero también está el aspecto de la acción, ¿sí? Hay entidades que en el IGR, o sea, en la acción, en la implementación, tienen unas calificaciones altísimas, pero por otro lado, pues eso no está reflejado en las leyes del Estado o del municipio. Entonces, la idea es que estos dos instrumentos sean complementarios y nos ayuden a evaluar diferentes ámbitos y diferentes áreas de oportunidad en la implementación de la política pública de protección civil y GIR. Entonces,
¿Qué se busca con estos dos tipos de instrumentos? Primero vamos a evaluar para saber dónde estamos. Cuando tú tienes evaluaciones de este tipo, como el IGOP o el IGR, puedes comparar cuáles van a ser las intervenciones más adecuadas y determinar entonces cuáles van a ser tus prioridades. Y eso te va a permitir enfocar esfuerzos y coordinar acciones. Con eso, teniendo prioridades, ahorras tiempo y ahorras recursos, ¿vale? Para eso sirve evaluarte. Entonces, tenemos, además de la MIR, que es un mecanismo para la evaluación presupuestal, y además de los indicadores de la planeación nacional, existen estos dos índices de evaluación que desarrolla el CENAPRED con la colaboración de muchos integrantes del sistema. Uno es el IGOP, mide condiciones legales y mide que existan planes, programas, instituciones. Y el IGR mide la operación y determina si existen o no acciones que sean tangibles. Y esto también le da mucha visibilidad a ciertas acciones, buenas prácticas que se realizan en muchas partes que no necesariamente estén como tal contempladas en los instrumentos de ley. ¿Sí? Entonces son dos aspectos muy relevantes, muy importantes, que nos pueden servir para determinar acciones, para determinar prioridades. Para eso evaluamos la política, para saber si nuestra acción está teniendo un buen resultado o para saber cuáles son las áreas en las que yo necesito concentrarme. Entonces, pues esa es como toda la presentación en cuanto a estos elementos de la política pública de protección civil que me ha dado mucho gusto compartirles el día de hoy.